predicar, traigo palabra. Siéntate ahí todo. Bueno. Sí. Ya irse para la casa porque no vinieron más. Y a mí me tocaba predicar. Siéntese, yo les traigo palabra de Dios. Ahí se sentaron todos. Y les prediqué. Contentos salieron después para acá. Alegres. Había palabra de Dios y ellos no querían recibir. Sí. Bendito su nombre. Y se predica cuando hay bastante y cuando hay poquito también se predica. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 5:17. Sí, 5:17. Amén. Bendito Dios. Bendito su Le nombre. damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Le damos gracias en esta noche, Padre, por darnos el privilegio del poder acercarnos delante de tu presencia con el gozo, con el regocijo, Padre, en nuestros corazones, sabiendo que tú estás atento a las oraciones, Señor, de los justos, de los que claman a ti, Señor. Claman los justos y Jehová los oye, dice tu palabra, Padre. Por lo tanto, Señor, aunque sea poca la oración, Padre, de esta noche, pero hemos rendido, Padre, alabanza y adoración delante de ti. Con el acto de hacernos presente, Padre, reconocemos, Señor, tu grandeza, tu favor para con nosotros, la vida que tú nos has dado, el aliento, el sustento, Señor, del diario vivir, Padre, porque de alguna forma no nos ha faltado en este día, Padre. Agradecemos, Señor, por lo que tú nos das, por los medios de transporte, Padre, con los cuales podemos movilizarnos y estar, Señor, en tu casa de oración. Creemos que este lugar ha sido consagrado, Padre, para que vengamos unánimes a alabarte, a bendecirte, a darte gloria, Señor. Ten cuidado de aquellos que no pudieron venir en sus hogares, Padre. Fortaléceles, anímales, Dios. Levántales, Padre, ayúdales también en cual sea la circunstancia que estén pasando, mi Señor. También, Padre, queremos pedir en esta noche por la meditación de tu palabra, Señor, que hoy se va a predicar. Padre, ayúdanos, Señor, a poder, Padre, de alguna forma estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, fortaleciéndonos, Dios, sustentándonos, guiándonos, Padre, en esta noche para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias. Las gracias te las damos a ti, Padre, porque por ti, por tu misericordia, estamos aquí, Padre, y tenemos la vida para adorarte y glorificarte, pero esperamos, Señor, ser edificados con tu palabra, llenarnos del gozo de tu salvación, Padre, a la luz de la misma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tema: el nuevo nacimiento. Como hemos leído en este versículo bíblico, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, como todos lo sabemos bien, fuimos engendrados por voluntad de varón. En algún momento tuvo que haber sucedido, hermanos, el hecho entre un varón y una mujer para que nosotros lográsemos tener la vida y nacer
en un cuerpo como el que tenemos hoy, siendo niños, estando, hermanos, en un estado de inocencia, en donde cuando nacimos no teníamos nada nuestros pensamientos, ¿qué había en nosotros? Solo estaba la vida en un pequeñito cuerpo que se comenzó a contemplar, a cuidar, a amamantar a través de los pechos de nuestra madre, que pues los que tuvieron su madre en vida, nosotros fuimos criados, comenzamos a crecer, a abrir nuestros ojos, a percibir, a oír, entender. También, no sé cómo fue mi infancia, de qué forma comencé a caminar, no tengo razón que me acuerde de esa existencia, de esa etapa en la vida. No me acuerdo cómo fue mi niñez, de un lapso, puedo decirlo, de 1 año a 7, 8 años. Ya no me acuerdo en sí, en realidad. Mi mamá me sabe recordar cosas que yo hacía cuando estaba chiquito, pero yo no me acuerdo para nada de esas cosas. Entonces, cuando uno está pequeño, pues recién nacido, uno está en aquella inocencia con la cual no pensábamos en nada. Como le digo, hermanos, no me acuerdo para nada estando en esa niñez. Entonces, pero de lo que queremos hablar en esta noche sobre el nuevo nacimiento, estamos queriendo, hermanos, hablar, y ya como adultos, saber qué es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Volvimos a nacer en Él. Volvimos nosotros a un estado de razón puro, con una malicia en nuestro ser sana, con algo, hermanos, que a nosotros nos quebrantó en la presencia del Señor, porque cuando hay un nuevo nacimiento uno llora, uno se quebranta, derrama su alma en la presencia del Señor. Yo creo que cuando todos nacimos llorando por lo general. Cuando nuestra madre nos dio a luz, lloramos. No sé, teníamos dolor, teníamos hambre, teníamos ganas de respirar, qué sé yo, salir a este mundo, y nacimos llorando. Y rápido nos lavaron, nos prepararon y se lo dieron en los brazos de nuestra madre. Entonces, cuando nosotros nacimos en Cristo Jesús y nacimos en ese momento, ese quebranto que hubo en nuestras vidas, ese lloro, esa alegría aún en nuestro ser por lo que había pasado en este momento, a levantarnos, si en caso lo hicimos arrodillados, parados, acostados, no lo sé cuál haya sido su experiencia, pero mi vida, en mi personal experiencia, fue ante un altar de rodillas. Cuando me levanté de ese lugar, después de haber entregado mi vida al Señor, de confesarle como mi Señor y Salvador, recibirle en mi corazón, en ese instante, hermanos, hubo algo en mí, algo glorioso, algo maravilloso que no lograba entender ni comprender. No sabía lo que estaba pasando. Simplemente, hermanos, fue algo como que me olvidé de todo. Se me olvidaron
todas las cosas, no sabía qué estaba pasando a mi alrededor. No pude escuchar, hermanos, una conversación clara. En ese momento, cuando entregué mi vida al Señor, estaba allí en ese momento naciendo de nuevo aquella alegría, aquellos lloros en mí, aquella alegría con la que me levanté después que aún oraron por mí, clamaron por mí, estando yo ahí de rodillas, pidiéndole a Dios misericordia por mí y que me perdonase de todos mis pecados. Me levanté llorando, caminé por el pasillo llorando, me llevaron a un cuarto para tomar mi nombre, saber de mí llorando, no dejaba de llorar. Había aquella alegría en mí, hermanos, porque en ese momento se efectuó lo más glorioso que le puede pasar a la vida del hombre sobre la faz de la tierra: el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús el hombre vuelve a nacer. En Cristo Jesús hay una esperanza tan viva, bienaventurada, tan real, con la cual el hombre puede, aleluya, no negociar para nada esa salvación, ese nuevo nacimiento. Porque ese nacimiento, hermano, no se compra, ese nacimiento no se adquiere por obras. El nacimiento en Cristo Jesús proviene de Dios, que brinda la convicción de pecado en el hombre, que el Espíritu Santo lo redarguye, le habla y le hace ver su condición y le llama al arrepentimiento. Y en ese momento es nueva criatura todo hombre que viene a Cristo Jesús. Y en ese momento, hermanos, las cosas viejas pasaron. La vida vieja que vivíamos sin Cristo pasó, porque en ese momento se cruza una línea de perdón, de glorificación, hermanos, porque pasamos de muerte a vida, de ir, hermanos, al infierno, encaminarnos hacia el cielo, porque el camino que nosotros llevábamos sin Cristo era un camino que conducía a la perdición. Mas hoy que estamos en Cristo, al nacer de nuevo, las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasó, el viejo hombre mudó, hermanos, alabado sea Dios. En ese momento volvimos a nacer, hermanos, en el ámbito espiritual. Llegamos a tener comunión con Dios. Hubo una reconciliación en nuestra vida con nuestro Creador, porque nos olvidamos de nuestro Creador por algún tiempo. Sabíamos que existía Dios, mas sin embargo, al parecer le ignoramos, le menospreciamos, no le estimamos, le tuvimos en poco, por querer andar en nuestra vida vieja, pasada, en nuestra vana manera de vivir. Aleluya. Ahora, hermanos, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo, hermanos, que nosotros hacemos, realizamos en la vida en la que hoy andamos, en vida nueva, nosotros hoy somos distintos. Si lo ha notado usted, el cambio que ha habido en su vida después de rendirle, entregar su vida al Señor. Comenzó a haber un cambio especial. Quedamos en el cuerpo, seguimos estando en el cuerpo
que ya estaba pues grande, ya había crecido, ya estaba sustentado, ya caminábamos. Pero en el ámbito espiritual, al volver a nacer y comenzamos a experimentar una nueva vida, a ver las cosas de una perspectiva diferente, ya no como las veíamos antes. Hoy las cosas ya nos importan más. Ahora pensamos más, analizamos mejor, nos comportamos mejor, comenzamos a tener un lenguaje diferente con el cual nos expresamos. Comenzamos, hermanos, en Cristo, aleluya, comenzar esa purificación de santidad. Y al ver, hermanos, con los ojos espirituales el mal, nos damos cuenta que nosotros estábamos mal, que hacíamos mal. Pero cuando andamos sin Cristo, en esa vieja vida pasada, nosotros estar en un lugar con los amigos, tomando, fumando, se nos hacía común. Aunque a conciencia sabíamos que estábamos mal, pero como no habíamos nacido de nuevo, seguíamos estando en esa vida. El nuevo nacimiento, hermanos, es fundamental para el crecimiento de la nueva vida espiritual del ser humano, ya que a través de ese acto el cristiano, más bien todo aquel que se ha arrepentido, recibe una nueva y maravillosa vida espiritual en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Aleluya. Se recibe mediante el arrepentimiento. El nuevo nacimiento es, hermanos, indispensable para la vida del hombre que quiera ir al cielo. Ese nuevo nacimiento tiene que efectuarse gloriosamente en nuestra vida para recibir esa vida espiritual que Dios espera de nosotros en nuestra vida para poderle agradar a Él. Porque la vida pasada que nosotros llevábamos, no le estábamos agradando a Él, no le servíamos a Él. Aleluya. Nosotros estábamos en un estado de condenación en donde Dios no iba a justificarnos, no nos iba a dejar entrar al cielo si moríamos en esa condición. Entonces, ahora, hermanos, en el Señor, que somos nueva criatura, hemos recibido una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. De lo profundo de nuestro ser, un renacer espiritual para tener una comunión con nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? En vista de la ignorancia y las ideas erróneas acerca de este tema, lo consideraremos desde el punto de vista negativo y positivo. Desde el punto de vista negativo, unos lo ven como hereditario, que por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano es nueva criatura. Tales personas que piensan así, que porque sus padres son cristianos y nacieron en el ámbito pues cristiano, porque sus padres son cristianos, unos creen que porque esa criatura que es de padres cristianos también tiene acceso directo para ir al cielo. Pero hermanos, ese es un punto de vista negativo,
Porque toda persona, toda criatura, todo ser humano va a llegar a sentir la necesidad de arrepentirse y volver a nacer, aunque haya nacido en un hogar cristiano. Otros creen que es por voluntad humana. Los que creen que pueden regenerarse por esfuerzos personales. En Efesios capítulo 2, Aleluya. versículo 8, vamos a leer un versículo pues ya bastante conocido por nosotros. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Mediante esta lectura y por este punto de vista negativo, que algunos creen que por voluntad humana pueden ser salvos, es algo erróneo. La Escritura nos habla de que nosotros somos salvos por gracia, y eso es por medio de la fe. La gracia, hermanos, es la bondad tan bendita que para nosotros era inmerecida de parte de Dios, por ser pecadores, por ser desleales, desobedientes, rebeldes, contumaces, por ser personas que de alguna forma causamos daño a nuestros seres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, en donde íbamos. Nosotros, hermanos, en nosotros no estaba tanto el hacer el bien, aunque tendemos a hacer el bien, a hacer bienes a las gentes, pero hay una naturaleza pecaminosa ante Dios que necesita regenerarse, y no es por voluntad humana, no es porque el hombre quiera ser educado y bien portado, no es, hermanos, por la humildad aparentemente del hombre, su educación, su respeto para con los demás, o por quedar bien con la gente y hacerle donativos de alguna forma. Pero nosotros no somos salvos por las obras, porque si pudiéramos ser salvos por las obras y adquirir el nuevo nacimiento, entonces por demás, hermano, murió Cristo, porque nosotros solamente en Cristo Jesús podemos ser nuevas criaturas. Amén. Nacer de nuevo. Amén. Entonces, hermanos, este es un concepto errado que unos creen que por voluntad humana, porque los que creen así están equivocados, porque esto es por medio de la fe, y la fe, hermanos, como dice en Gálatas 3:26, que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios, es a quien se le place compartir de esa gracia bendita para con nosotros y ser derramada y darnos la fe. Y la fe en Cristo Jesús, en nadie más. No existe nadie en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Que
creyendo que Cristo es y fue el enviado de Dios, el Mesías prometido, aquel que iba a dar por su vida por nosotros en aquella cruz del Calvario, muriendo, hermanos, conforme a la ley. Y saben quién eran aquellos que morían en una cruz. Él así murió como un maldito y públicamente lo hizo por amor a nosotros. Cuando nosotros recibimos el nuevo nacimiento, no fue por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, a quien se le plació regalarnos el don de fe. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Muchos lo ven como una creencia religiosa. Una persona puede ser sincera en su fe y sin embargo no haber nacido de nuevo. Como lo era Nicodemo. Porque el conocimiento sin creer no salva. Aunque la persona sea religiosa, profese una fe vana, una fe en Dios, una fe aún en Cristo Jesús. Puede decir la persona que cree en Jesús, pero su fe no es genuina. Es una fe ficticia, porque no es la fe del hombre en sí mismo la que lo va a salvar. ¿Cuál es la fe entonces que salva al hombre y recibir el nuevo nacimiento? Es la fe del don de Dios. El don de Dios es un regalo que se adquiere espiritualmente hablando. Que Dios lo envía al hombre para que crea en su Hijo amado, Jesucristo. Y en realidad, hermanos, no todos tienen esa bienaventuranza que nosotros tenemos. Que muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo tienen. No es de todos la fe que procede de Dios, porque hay personas, hermanos, que tienen unas creencias religiosas estrictas, hermanos, y son dedicados en ciertas áreas, pero no porque se digan ser de tal denominación, de tal secta, de tal iglesia, no por eso las personas son salvas. Así que de religiosos está bastante lleno el mundo. Y el mundo hasta cierto punto, yo pienso, ¿verdad? No sé, que está hastiado de tanta religión, de tantas iglesias, de tantos nombres y rótulos que se le ponen a las congregaciones, ya que existen, hermanos, grandes iglesias que se consideran hasta imperios en el mundo, porque se van expandiendo como aquellos, los de la luz del mundo, los testigos de Jehová, el catolicismo, hermanos. Entonces el mundo está lleno de religiosos hipócritas porque no tienen la fe de Dios. Porque la fe que procede de Dios es una fe genuina, recta en la justicia de Dios en Cristo Jesús. La fe que viene de Dios, ese don, hermanos, no le va a desviar su mirada porque ha nacido de nuevo. Y eso es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque solamente en Él el hombre puede adquirir la salvación.
Por eso mismo, hermanos, es tan glorioso y no debemos de descuidar esta salvación tan grande, este nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que a algunas personas, hermanos, les pesa la vida cristiana? ¿Cómo es que algunas personas no quieren seguir adelante? Hermanos, no entremos en esa ignorancia, hermanos, en esa desgracia, hermanos, para nosotros desechar el don de fe que se nos ha dado. La gracia bendita. Porque si nosotros la desechamos, venimos a ser como cualquier gente común y corriente. Dejamos de ser gente santa, pueblo adquirido por Dios. Todos aquellos que le dan la espalda a la gracia de Dios y al don de fe se vuelven atrás y tristemente desechan lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Desde el punto de vista positivo, es un acto puramente divino que se produce en el ser humano. En el momento que se arrepiente uno y declara su fe sincera en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es un acto puramente divino que se produce en el ser humano. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, otro pasaje bíblico que ya lo hemos leído en algunas ocasiones, lo hemos escuchado, mas queremos volverle a dar un vistazo para leerlo. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 11, 12 y 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. A los tales que creyeron en su nombre, Amén. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Jesús a los suyos vino, a la casa de Israel, a los judíos, y los suyos no le recibieron como tal, como el Mesías prometido de parte de Dios. Si el pueblo de Israel le hubiese recibido, hermanos, aquella gloria tan grande que presenciaron, no se hubiera desvanecido tan rápido. Porque Cristo hubiese estado más con ellos. Pero aquellos hombres religiosos con gran conocimiento, con gran letra, hermanos, con ampliados conocimientos, tales personas no llegaron a entender a quien en sí tenían enfrente de ellos. Pero el pueblo humilde, el que lo oyó, el que escuchó sus enseñanzas, quienes vieron sus milagros y escucharon y vieron y palparon el verbo tocante de vida, muchos de ellos lograron recibirle, creyeron en su nombre. Sabían que el Hijo de Dios era Jesús. Aquel hijo, niño, aquel hombre que se crió entre sus hermanos. El verso 12. Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Porque no todos le recibieron, Gracias, Señor. pero a los que le recibieron, de todos aquellos, a los que creyeron en su nombre, Gloria a su nombre. Aleluya. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Aleluya. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los tales que creyeron en Jesús nacieron por la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios Santo. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Aleluya. Bendito Jehová. Poderoso. Dios. Aleluya. Poder. Gloria a Dios. Entonces, por eso mismo, hermanos, el nuevo nacimiento es un acto puramente divino Amén. que se produce en el ser humano en el momento que se arrepiente y declara su fe sincera en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es el impartimiento de una nueva naturaleza espiritual, evidenciada por una transformación milagrosa, efectuada en la vida del pecador en el momento que se arrepiente y declara su fe en Jesucristo como su Salvador. Aleluya. Tal como el versículo que leíamos. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Aleluya. he aquí todas son hechas Aleluya. nuevas. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, verso 1. Otro versículo Aleluya. que también hay que creerlo. Ahora ninguna condenación. Romanos 8:1 nos dice la palabra del Señor. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí nos damos cuenta que al momento, hermanos, que nosotros venimos a ser propiedad del Señor, pasamos de condenación y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No habla de ningún otro personaje. En ninguno, hermanos, hay salvación, porque en el hombre común y corriente del mundo no hay salvación. Tampoco la hay en nosotros. Sin embargo, con el hecho de que ahora estamos en Cristo Jesús, ya no hay para nosotros en sí condenación. Al momento que venimos a ser propiedad de Cristo, Aleluya. Sí, Amén. amén. Santo. ya no pasamos a vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, la Escritura dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Quiere decir que la vida en Cristo Jesús hay que vivirla andando conforme al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, al recibir al Señor, nos selló, siendo propiedad de Él. Como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, al recibir a Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Con la promesa Gloria. que el Señor les habló en vida, que era necesario que Él se fuere, que ascendiera al cielo y rogase al Padre para que enviase al Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Al momento que nosotros nacimos de nuevo, vino el Espíritu Santo para sellarnos, para identificarnos en el mundo espiritual de las tinieblas, para que esos espíritus, hermanos, esas legiones de demonios sepan, entiendan y vean el sello de Dios en nuestras vidas, el sello del Espíritu Santo. Ahora, nosotros andando en vida nueva en Cristo Jesús, tenemos que andar en el Espíritu y no conforme la carne. A pesar que andamos en el cuerpo, siguiendo viviendo en este cuerpo mortal, andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque la carne se quiere rebelar en contra de nuestra salvación. Y sabemos que el sentir de la carne es muerte. Todo apetito carnal es muerte. El sentir de la carne es muerte. Leeremos Efesios capítulo 2. Aleluya, bendito Dios santo. Hay poder en Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tal era nuestra condición, muertos. No había comunión con el Señor, con Dios. Y andábamos tan lejos, siguiendo la corriente de este mundo. Y esa corriente está fuerte, hermanos. No cualquiera escapa de ella. Son contados. Cualquiera quiere soltarse para llegar a ser una nueva persona en Cristo Jesús, hermano. Gracias a Dios nosotros, milagro de Dios. Amén. Porque allí dice, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Porque hay deseos en nuestra carne. Deseos, apetitos carnales que son desagradables a Dios. Haciendo la voluntad de la carne, que éramos guiados en esa corriente. Haciendo la voluntad de la carne. Sí, gracias a Dios. Entonces, los deseos de nuestra carne los hacíamos. Y de los pensamientos, por naturaleza, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dése cuenta también aquí la palabra, donde dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, es de Dios. Es de Él quien nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Elementos que operan en el nuevo nacimiento. Los elementos que operan en el nuevo nacimiento son el agua. Es un símbolo, o simbólicamente es el agua de la palabra que opera de la siguiente manera. En primer lugar, la palabra de Dios limpia las inmundicias de la carne. En Juan 13, en Juan 15:3, en el Evangelio según San Juan 15:3, dice la palabra, el Señor hablando a sus discípulos, del verso 1 al 3, hermanos, nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Al momento, hermanos, de nacer de nuevo, la importancia que tiene la palabra para un crecimiento en la vida espiritual que adquirimos en Cristo Jesús, siendo salvos, viviendo en la ignorancia espiritual. Porque para lo terrenal éramos bastante astutos a nuestro parecer, creyendo que estábamos bien estando muertos. Pensábamos, hacíamos, actuábamos, hablábamos como las gentes del mundo, cosas grandes que dejaban perplejos a otras gentes, como la gente lo puede hacer hoy en día con su elocuencia, con sus conocimientos, con su fama, con la participación que tienen en las cosas mundanas. Aparentemente esas personas viven bien, y al ojo humano, pues sí, porque tienen una carrera, un título universitario, porque tienen posesiones. La gente puede pensar y llegar a creer y estar morando en una cárcel aparentemente de oro, con comodidades, pero si la persona no ha nacido de nuevo por la palabra del Señor, por el don de Dios, hermanos, tal persona sigue estando muerta en delitos y pecados. Tal persona anda en los deseos de su carne, le está dando rienda a los apetitos carnales. Las personas, hermanos, que no están en Cristo Jesús, no se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Siguen siendo personas del mundo, andando en esa corriente, en ese espíritu maligno, hermanos. Están ahí tales personas. Nosotros podemos ser algo cuando se refiere, hermanos, al nuevo nacimiento. No está en nosotros la salvación del hombre. Es cierto, el Señor nos puede utilizar, el Señor nos puede mover a misericordia en el Espíritu para llevarles esa palabra. Pero quien da el don es Dios. Aleluya. Nosotros que lo tenemos, por supuesto que tenemos la suficiente gracia de Dios para decirle al mundo que en Cristo Jesús está la salvación. Que le confiesen, que se arrepientan. Y las personas, al escuchar que en Cristo está la salvación, Dios le puede también a ellos dar salvación. Pero de nosotros no depende la salvación. Nosotros estamos aquí porque fuimos salvos. No porque nosotros en sí hayamos querido, sino fue un sentir de Dios.
Porque hay cadenas que nos ataban. Hay deseos. Aleluya. Habían pensamientos. Porque se ponía a pensar uno. Y que si voy a la iglesia. Y que si soy cristiano. Ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer lo otro. Ya no voy a poder ir allá. Entonces, en la mente, hermanos, se acuerda de sus deseos carnales. Pero de allí nos rescató el Señor a nosotros. También, hermano, el elemento que opera en el nuevo nacimiento es una sustancia, hermanos, refiriéndonos al agua, que simboliza la palabra, que limpia las inmundicias de la carne. También, hermanos, sustenta, es decir, llena el vacío espiritual del hombre. También la palabra del Señor alimenta, ayuda al desarrollo y crecimiento espiritual del hombre. Como lo dice en 1 Pedro 2:2. Que debemos de dejar de ser niños. Tenemos que crecer. Por la palabra del Señor tiene que haber un crecimiento en la vida espiritual, en el conocimiento de Dios. En esto que se alaba el hombre, en conocer a Dios, en entenderle, aleluya, de cuál sea la voluntad de Dios con la que Él nos ha llamado. El Espíritu es la persona divina que regenera al pecador a través de las siguientes operaciones. Imparte una nueva naturaleza espiritual. Gálatas 2:20. Voy a leer Gálatas 2:20, donde nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí lo dijo el apóstol Pablo, que ya no vivía él en sí por voluntad humana, mas vive Cristo en mí. Una persona que es nacida de nuevo no va a ser movida de su fe en Cristo Jesús. Porque el don que viene de Dios lo va a hacer sabio en saber en quién he creído. No va a claudicar entre los pensamientos en que decir, ¿soy de Cristo o será que no lo soy? Porque si todavía hay duda, Cristo no está morando en su vida. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Me pongo simbólicamente en aquella cruz, como Cristo crucificó toda maldición. Cristo venció y crucificó los deseos que también llegó a sentir en su carne. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, refiriéndose a su propio cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y luego dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Renueva Aleluya, Jesús. nuestro entendimiento. Romanos 12:8. Gloria a su nombre. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Padre. Dice la palabra. Romanos Romanos 12:2, perdón. 12, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento, de la manera en las que entendamos nosotros hoy la vida en Cristo Jesús, Aleluya. para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual siempre va a ser agradable y perfecta. La voluntad de Dios nos convierte en hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu. Si no fuera por el Espíritu, estaríamos fritos como los demás. santo. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Porque es el Espíritu Santo. No es el Espíritu que opera en los aires. No es un espíritu malo. El Espíritu Santo conforta. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Por cuanto, en el 8:6, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aunque seamos cristianos, si andamos conforme a la carne, no podemos agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Por más que diga y se alabe el hombre ser de Cristo, ser de Dios, pero sin el Espíritu no lo es. Bendito Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos amor en nuestros corazones. Como lo dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. Perdón, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. En ese momento, usted sabrá, usted va a entender si en esa persona mora el Espíritu Santo o no. Por el amor, la mansedumbre, la paciencia que la persona tiene. Y se va a reflejar
en la vida del hombre los siguientes frutos. Y con esto concluimos. Bendito Dios. En Gálatas 5, Los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor en primer lugar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es un amor, hermanos, quiero explicar esto. Es un amor tan genuino, tan real, con el cual usted no rechace el odio. Porque las personas que no tienen el Espíritu, el amor de Dios, viven de esa forma. Viven con resentimientos. Viven con odio en sus corazones. Porque lo contrario del amor es el odio. Y eso no lo ve la persona uno. Pero se alcanza a percibir una persona que está en el Espíritu, que vive en el Espíritu y no conforme a la carne. Porque la persona puede decir que es cristiana y llenarse de palabras tan blandas y dulces para dirigirse al pueblo ante una multitud. Pero en sí, en esa persona, hay que analizarla bien. Si es de Cristo o no lo es. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. En esa persona va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, va a ser una persona benigna, va a haber benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Encontrar una persona que anda en el Espíritu, Aleluya, santo. es como encontrar una aguja en un pajar, ¿qué le llaman? Pajar, ¿no? En pajar, sí. Es sacarte. O sea, porque entre las multitudes, Bendito Dios. no todos andan en el Espíritu. Bendito Dios. Necesitamos más de su presencia. En una persona que está morando el Espíritu, dése cuenta, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, existe la bondad en la persona. Existe la fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos. Es lo que la palabra del Señor nos dice claramente. Solo es cuestión de obedecerla, creerla y vivirla, ¿verdad? Y si la vivimos, vamos a ser felices. Estamos haciendo lo que Dios manda, tenemos paz y gozo. Vale. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, uno se siente en paz. Alegre y contento. Y nos alegra, nos anima Seguir adelante. seguir adelante. Tenemos palabras para decir a vos, sacerdote, levántate, hermano, levántate. Aleluya. Amén, hermano. Así nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor.
Agradecemos, Padre Celestial, por darnos el privilegio y la oportunidad de acercarnos a tu presencia con alegría y con gozo de corazón, Padre. Que haya en nosotros ese sentir espiritual, Señor, con el cual podamos alabarte y glorificarte a través de nuestras vidas, que a pesar que andamos en un cuerpo carnal, Señor, poder obedecerte en ese ámbito espiritual, con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos avanzar, Señor, hasta donde tú nos lo permitas. Señor, gracias te damos hoy por habernos dado esta oportunidad tan gloriosa de acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra limpia, tu palabra santifica también, tu palabra cambia, renueva el entendimiento, mi Señor. Tu palabra nos ayuda a ser sabios, entendidos de cual sea tu voluntad, agradable y perfecta para con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y a la comunión de tu Santo Espíritu, te damos las gracias. Amén y amén. Así ha llegado mi tiempo hasta aquí, hermano.